Muchos entraron al quirófano del doctor Arzuaga buscando alivio, pero lo que encontraron fue el descanso que nunca llegó. Dicen que los hospitales nunca duermen, pero eso es mentira. Los hospitales fingen que duermen, pero en realidad vigilan. Yo lo supe la tercera noche que pasé en el IGA. No era el silencio de un cementerio, era un ruido blanco compuesto por motores de heladeras viejas, el goteo de canillas que nadie cierra y ese zumbido eléctrico de los tubos de fluorescentes que te taladra el cráneo. Estaba ahí, atrapado en la cama 4 del cuarto piso. El accidente en la moto me había dejado el fémur destrozado. Mi pierna derecha estaba suspendida por un sistema de poleas y pesas que me hacía sentir como un títere roto. Estar inmóvil en una habitación de hospital te obliga a notar cosas que nadie debería notar, como las manchas de humedad en el techo, que parecen caras, o el olor, ese olor a fenol y desinfectante barato que se te pega a la garganta y no te deja saborear nada más. Mi única compañía era la soledad y el peso del abandono. En mi mesa de luz solo había un vaso de plástico y una jarra de agua tibia. Ni un mensaje, ni una visita. Para el sistema yo era un NN, con suerte. Pero ahí la suerte es un término relativo. Pibe, ¿está despierto? La voz de don Pedro, en la cama de al lado, me sacó de mi letargo. Tardé en responder. Me quedé mirando el pasillo a través de la puerta entreabierta. Las luces parpadeaban, creando sombras largas que se estiraban y se encogían sobre el piso de granito. Por un segundo creí ver algo, una silueta. Era demasiado alta para ser una enfermera y demasiado estática para ser un médico. Se quedó ahí, en el límite entre la luz y la sombra, como si estuviera esperando un permiso que nadie le iba a dar. Cerré los ojos con fuerza, puteando por los calmantes que me daban por vía intravenosa. Es la morfina, me dije. Son los nervios. Pero cuando volví a abrirlos, la temperatura de la habitación había bajado 5 grados y don Pedro estaba sentado en su cama, mirándome con una lástima que me revolvió el estómago. Sí, don Pedro, estoy despierto, susurré tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Es la pierna, me late como si tuviera un corazón propio ahí adentro, y esa luz del pasillo juraría que vi a alguien parado ahí afuera. Don Pedro soltó una risa seca, que terminó en una tos áspera y profunda. No fue la pierna lo que viste, pibe, y no fue la morfina. Acá en el cuarto las sombras tienen nombre y apellido, pero no les tengas miedo a ellos. Tenele miedo al que todavía respira. Me costó girar el cuello para mirarlo. Don Pedro estaba envuelto en una bata gris. Sus ojos eran dos puntos brillantes en la penumbra. ¿A qué se refiere?, pregunté, bajando aún más la voz, como si las paredes de liga tuvieran oídos. Hablo de Arzuaga, Sentenció él. El nombre flotó en el aire como una sentencia. el gran cirujano. El tipo que entra a las 3 de la mañana con el bisturí listo y la mirada vacía. ¿Sabés por qué hay tantas sombras en este pasillo? Porque son sus cuentas pendientes. Gente que entró por una apendicitis y terminó en una bolsa negra. Porque el doctor estaba cansado o porque quería probar una técnica nueva. Es una locura, don Pedro. Es un hospital público. Habría registros, juicios. Registros. Don Pedro se inclinó hacia mí, y el olor a tabaco viejo mezclado con caramelos de miel y enfermedad me pegó en la cara. En este lugar
Un expediente se pierde tan fácil como una vida. Él elige a los que no tienen a nadie, a los que como vos o como yo, si desaparecemos mañana, nadie va a venir a golpear la puerta de la dirección a preguntar, ¿dónde está? Me quedé helado. La idea de ser invisible para el mundo, que antes me daba tristeza, ahora me daba terror. Hoy me miró de una forma muy rara. Continuó el anciano. Su voz ahora era apenas un hilo. Me dijo que mi cuadro se había complicado, que mañana me iban a llevar a un quirófano de planta baja para una limpieza. Pero yo me siento bien, pibe, mejor que nunca. Se hizo un silencio pesado. Solo se escuchaba el clic, clic rítmico del goteo de mi suero. Si mañana no vuelvo, Dijo don Pedro, clavando su mirada en la mía. no dejes que te den la especial de la noche. Guarda las pastillas abajo de la lengua, porque si te dormís profundo en este piso, puede que te despiertes en un lugar donde la luz del sol no llega nunca. Me desperté con el sol pegándome en la cara, pero no era ese sol cálido de la costa que te invita a caminar por la Bristol. Era una luz blanca, lavada, que entraba por los ventanales sucios del cuarto piso. Lo primero que hice, casi por instinto, fue girar el cuello hacia la izquierda. La cama del lado estaba vacía, pero no vacía como si don Pedro hubiera ido al baño o a hacerse un estudio de rutina. Estaba perfectamente tendida. Las sábanas blancas estaban tirantes, sin una sola arruga, como si nadie hubiera dormido ahí en años. No estaban sus anteojos, no estaba su vaso de agua, no estaba el olor a tabaco viejo. El aire en ese rincón de la habitación se sentía estéril, muerto. Llamé a la enfermera de un grito desesperado. ¡Enfermera! Cuando entró, ni siquiera me miró a los ojos. Estaba anotando algo en una planilla con un desinterés que me dio escalofríos. ¿Y don Pedro? Pregunté y mi voz sonó quebrada, como si no hubiera hablado en siglos. ¿Quién? Respondió ella sin levantar la vista. El señor de la cama de al lado. Se lo llevaron anoche. Dijo que el doctor Arzuaga lo iba a operar de urgencia. La enfermera se detuvo, giró la cabeza lentamente y me clavó una mirada vacía, de esas que solo tienen los que ya vieron demasiada muerte, como para que les importe una más. Pibe, la cama de al lado está vacía, desde que te internaron el martes. Ahí no hubo nadie en toda la semana. Estás confundido por la medicación. Es normal. Sentí que el mundo se me venía abajo. No estaba confundido. Yo había sentido el olor de sus caramelos de miel. Había escuchado su tos. En ese momento miré hacia el suelo, cerca de la pata de hierro de la cama vecina, y ahí estaba, un pequeño papel de caramelo, arrugado, brillando bajo la luz del sol. Ella no lo veía, o no quería verlo. Entendí entonces que don Pedro no se había ido, lo habían borrado. El resto del día fue una agonía de paranoia. Cada vez que escuchaba los pasos de Arzuaga en el pasillo, el corazón me zapateaba las costillas. Sabía que si me quedaba ahí, esperando que mi pierna sanara, el próximo sujeto de práctica en la mesa de autopsia iba a ser yo. Tenía que moverme. Esperé a que el turno de la noche se asentara, a eso de las 2 de la mañana, cuando los gritos de la guardia de abajo se calmaron y el hospital entró en ese trance hipnótico. Decidí bajarme de la cama. Fue un infierno. Primero tuve que soltar las pesas. El dolor cuando mi fémur sintió el peso de la gravedad fue un rayo eléctrico que me nubló la vista. Casi grito, pero me mordí el labio hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Puteando por lo bajo, me arrastré hacia el borde del colchón. Mi pierna derecha era un peso muerto,
un tronco de carne y metal que no me pertenecía. Me dejé caer en la silla de ruedas vieja que habían dejado cerca de la puerta. Cada movimiento era una pelea contra el desmayo. Con las gotas de transpiración corriéndome por la frente, empecé a pedalear con la mano izquierda sobre la rueda, impulsándome hacia la salida. El pasillo de liga de noche es otra dimensión. Las luces parpadeaban y por primera vez no estaba solo. En las sombras de las puertas abiertas veía figuras. No me atacaban, solo me miraban. Una mujer joven, con una bata manchada de sangre, me señaló el hueco del ascensor. Un hombre mayor, con la garganta vendada, me abrió la puerta sin tocar el picaporte. Eran ellos, las cuentas pendientes de Arzuaga. Me estaban guiando. Bajé al subsuelo, donde el aire es más denso y huele a humedad y archivos podridos. El ascensor se abrió con un gemido metálico y me encontré frente a una puerta de madera que decía Archivos médicos, acceso restringido. Sabía que lo que buscaba estaba ahí adentro, mi historia clínica y la de don Pedro. La verdad que Arzuaga probablemente pensaba enterrar conmigo. Empujé la puerta del archivo, con las pocas fuerzas que me quedaban. El chirrido del metal oxidado sonó como un grito en el silencio sepulcral del subsuelo. Además, el olor a fenol había sido reemplazado por un aroma rancio a papel húmedo y polvo acumulado por décadas. Las estanterías llegaban hasta el techo, llenas de historias clínicas que parecían lápidas de cartón. Encendí la linterna del celular. La batería marcaba un 15%, una sentencia de muerte digital. Empecé a buscar. Mis dedos temblaban tanto que casi tiro una fila entera de carpetas. Arzuaga. Busqué el código de sus pacientes. La encontré. Una caja metálica, apartada del resto, con una etiqueta escrita a mano. Casos críticos, Dr. Arzuaga. Cuando abrí la carpeta de don Pedro, sentí una náusea física. No había reporte de cirugía. No había registro de su ingreso al quirófano. Solo una hoja en blanco con su foto de ingreso y un sello rojo que decía descarte químico. ¿Qué carajo significaba eso? Don Pedro no era un paciente para ellos. Era una cifra en un negocio de órganos o de medicamentos experimentales que yo apenas alcanzaba a comprender. Busqué mi propio nombre. Mi historia clínica estaba al final de la pila, impecable, nueva. La abrí y el corazón me dio un vuelco. Adjunto a mi ficha había un post-it amarillo con la caligrafía elegante y fría del doctor. Paciente solitario, sin reclamos externos. Programar cese de funciones para las 4 am. Causa, paro cardiorrespiratorio no traumático. Miré la hora en el celular. 3:42 am. Me quedaban menos de 20 minutos de vida, según ese post-it amarillo. El miedo me paralizó, pero el hospital tenía otros planes.